Hola, en este video vamos a estudiar el tema de ecuaciones diferenciales y para presentarlo vamos a usar algo que alguna vez estudiamos en física como es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Empezamos por el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento en línea recta, donde la palabra uniforme nos indica que se realiza a velocidad constante. Fijemos algunos números para poder hacer un ejemplo que aclare esto. Vamos a imaginar un móvil que se mueve a 2 kilómetros por hora. Representamos al tiempo sobre el eje horizontal y a la posición en el eje vertical la vamos a denotar con la letra S y medir en kilómetros. Y por supuesto lo que estamos ahora planteando es, a partir de esta definición de movimiento rectilíneo uniforme, como aquel que tiene velocidad constante, queremos encontrar una función que nos diga cuál es la posición dependiendo del tiempo. Esta fórmula define al movimiento. Está caracterizado por tener velocidad constante. ¿Cuál es entonces la función de posición? ¿Cómo se desarrolla ese movimiento? Para hacerlo vamos a recordar que la velocidad es la derivada de la posición. Si no lo tienen claro, hay un video en el que se detallan esos asuntos. Entonces, escribamos la ecuación anterior en la forma derivada de la posición, velocidad, igual a 2. Omito las unidades para que no sea tan pesada la escritura. Y lo que hay acá es una ecuación. Sí, es una ecuación, porque nos está haciendo una pregunta. Nos está preguntando cuáles son las funciones cuya derivada vale 2. ¿Y cuáles son las funciones cuya derivada vale 2? Bueno, son todas las funciones de la forma 2 por t más cualquier cosa. Entonces, esta es la respuesta. Cualquier función de esta forma, si la derivas, te da 2. Noten por favor que acá lo que hicimos fue calcular primitivas. Buscamos todas las funciones cuya derivada sea 2. Y, y hemos calculado primitivas aún sin haber escrito el simbolito de integral. Pero lo hicimos. Hicimos un cálculo de primitivas. Entonces, vamos a dibujar algunas de esas funciones junto con la velocidad constante. Acá tenemos la función de velocidad y por otra parte dibujamos las funciones que hemos obtenido hasta ahora. Notando que cualquiera sea la elección de la constante, o sea, cualquiera de estas funciones que estamos viendo aquí, al derivarla vale siempre 2. O sea que hay un montón de funciones que podrían ser una trayectoria que responda a esta ecuación. Lo que queda como término independiente, lo que se suele llamar ordenada al origen, representa físicamente la posición inicial. Fíjense que cuando el tiempo es 0, para este caso, la posición es 4. O sea, esta ordenada al origen nos está indicando la posición inicial. Vamos a generalizar un poco. El movimiento rectilíneo uniforme entonces va a quedar caracterizado por una ecuación así. La velocidad es igual a una cierta constante v sub 0. También podemos escribirla como s' de t. ¿Cuáles son las funciones cuya derivada es v sub 0? Razonando como antes, son todas las de esta forma. V sub 0 por t más una constante de integración que físicamente representa la posición inicial. Miremos un problema un poquitito más complejo como es el del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, lo que es constante es la aceleración. Fijemos algunos valores para poder comprender mejor y hacer un buen ejemplo. Imaginemos que la aceleración es 2 kilómetros sobre hora al cuadrado, son las unidades. A mí me gusta escribirlo así para recordar que significa que por cada hora que transcurre la velocidad aumenta 2 kilómetros por hora. Entonces, bueno, ya podemos graficar la función de aceleración, que es una constante, como hace un rato era la velocidad.
lo que ahora es constante es la aceleración. Es decir, que lo que es constante es la derivada segunda de la posición. Permítanme escribir la ecuación en esta forma. Escribo la derivada segunda como la derivada de la derivada primera. ¿Por qué? Porque puedo concentrarme en el corchete y decir, bueno, lo que haya dentro del corchete lo pateamos para después. En este momento lo que yo busco es encontrar una función cuya derivada primera valga 2. ¿Cuál es la función o las funciones cuya derivada primera vale 2? Esto ya lo hemos pensado. Todas las de la forma 2 por t más c. Fíjense que esto está repitiendo lo anterior, pero ¿qué cambia? Cambia que lo que encontramos fue no la función final que buscamos, la posición, sino que lo que encontramos fue que la función que está entre corchetes, cuando la derivás da 2, por lo tanto la función que está entre corchetes es 2t más c. Deriven esto y convénzanse de que vamos bien. Esto que nos está explicando por ahora, nos está explicando cómo es la velocidad. La velocidad es de la forma 2t más constante. Ahí tenemos dibujada un caso particular. Si movemos la constante, queda un gráfico que parece copiado del anterior, pero que hay que interpretar distinto, porque acá lo que es constante es la aceleración y lo que está creciendo linealmente es la velocidad. Nos falta todavía un paso más. Tenemos que encontrar la función de posición, sabiendo que su derivada es esto. O sea que hay que integrar 2t más c. ¿Cuáles son las funciones cuya derivada 2t? T cuadrado. ¿Cuáles son las funciones cuya derivada constante? Constante por t. Y a todo esto se le debe agregar una constante de integración. Vale decir que la posición que nosotros estamos buscando tiene esta expresión general. T cuadrado, cuando la derivamos nos da 2t, más c por t, que al derivar da c, más d, que al derivar se va. Grafiquemos toda esa familia de funciones cuadráticas. Acá tenemos un ejemplo y nuevamente podemos tocar un poco las constantes para ir obteniendo distintas funciones de posición, distintos recorridos posibles que cumplen que al derivarlos dos veces te da la constante 2. O sea, cualquiera de estos recorridos que estamos mirando tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tiene una aceleración constante de 2. Generalicemos, siguiendo un poco el estilo anterior, planteemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración, o sea, la derivada segunda de la posición es constante, la llamamos a sub 0, integramos una vez para enterarnos de que la velocidad, o sea, la derivada primera es a sub 0 por t más b sub 0, convénzanse de que al derivar queda esto. Este b sub 0, ¿qué es? La velocidad cuando el tiempo es 0, o sea, la velocidad inicial. Una integración más, ¿a dónde nos lleva? Hasta aquí. Primitiva de t es t cuadrado sobre 2, aquí está. Primitiva de b sub 0 es t, siempre con una constante de integración. Esta constante de integración, ¿qué representa? La posición inicial. Si evaluamos esta fórmula en 0, nos queda la posición inicial. Bueno, entonces esto resuelve los problemas de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, y lo que hicimos fue precisamente resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que involucra derivadas, de ahí el nombre. Acá, ¿qué estamos buscando? Podemos leer esta ecuación, como cualquier ecuación la podemos leer como una pregunta. En este caso la pregunta sería, ¿cuáles son las funciones cuya derivada segunda vale 2? Entonces, sin mucha formalidad, una ecuación diferencial es una ecuación que busca funciones que cumplan ciertas relaciones y que involucra derivadas de esas funciones. Es lo que estamos viendo aquí. Esta en particular es una ecuación diferencial de segundo orden porque hay un segundo orden de derivación.
la que habíamos estudiado hace un rato, o esta que estamos viendo aquí, son de primer orden, porque involucran el primer orden de derivación. Bueno, entonces, con lo que dijimos hasta aquí, tenemos un panorama de lo que son las ecuaciones diferenciales. Vamos a mencionar, para ir terminando, que esto que hay aquí es lo que se llama solución general de la ecuación diferencial. Es decir, esta es la familia de funciones que verifican la ecuación diferencial. Los parámetros podrían ser cualquier cosa. Una vez que elegiste un valor del parámetro, de las constantes de integración, tenés lo que se llama una solución particular. Como notarán, toda esta exposición es bastante informal, así que lo que les invito a hacer es mirar los apuntes, ver una presentación más formalizada de lo que estamos ahora tratando de entender y por supuesto ponerse a trabajar en los ejercicios. Así que esto es solo el comienzo y la seguimos. Chau, chau.